nación. Bueno, ¿qué tal si me acompañáis al libro de Jueces? Jueces es un libro que está en el Antiguo Testamento y que comienza con la muerte de Josué. Josué fue el hijo de Num, de la tribu de Efraín. Y además uno de los ayudantes de Moisés. ¿Quién conocía a Moisés? O sea, no personalmente, pero vamos, en la Biblia. En la Biblia, ¿quién conoce a Moisés de la Biblia? Todos. Pues eso, pues él le ayudó a Moisés a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y bueno, ¿por qué creéis vosotros que el libro este se llama Jueces? ¿Por qué creéis que se llama Jueces? No tiene trampa ni cartón, señores. Es una pregunta... ¿Por qué? Porque hay jueces, porque el libro va de jueces, ¿ves? Una respuesta muy lógica. Realmente el libro va de jueces. ¿Por qué? Porque antes de que hubieran reyes, las tribus eran lideradas, gobernadas por jueces. Y de ahí viene el nombre Jueces del libro, por el tipo de líderes que gobernaban en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, el pueblo de Israel. Y estos jueces no son como los típicos que a lo mejor nos podemos imaginar ahora, ¿no? Tú, sobre todo, Ezequiel, que eres abogado, en una corte. Yo no sé por qué todavía me lo sigo imaginando con una peluca, esta peluca que llevaban. Y a lo mejor piensas en ese tipo de juez, pero no, nada que ver. Era un juez regional, o sea, más bien era un político militares. Eran más bien político-militares. Eran personas escogidas por Dios y consagradas para liberar el pueblo de Israel de los enemigos. Y hoy vamos a hablar de uno de esos jueces, que además fue el más fuerte de la Biblia, y además fue el último. ¿Quién fue? Sansón. Me encanta ese nombre, Sansón. Además suena como fuerte, pero antes de eso vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pido que seas tú hablando a cada persona, Señor, en este tiempo, Señor. Que tú seas quitando toda distracción, Señor, de nuestros corazones, Señor. Toda carga, Señor, la entregamos a ti en este día, Señor. Que tú seas lo más importante en este tiempo, Señor. Habla como tú quieras hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia de Sansón comienza en el capítulo 13. Donde es anunciado su nacimiento a través de un ángel a su madre. Primero es a su mamá y luego también se presenta a su padre. Y le son dadas una serie de instrucciones acerca de cómo el hijo debe ser instruido a lo largo de su vida. Estas instrucciones se encuentran en los primeros 5 versículos del capítulo 13. Así que los vamos a leer juntos. Jueces 13, los 5 primeros capítulos, ¿vale? Los 5 primeros versículos. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esa mujer apareció... A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será nazareo. ¿Qué es lo que sería? A Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí nos muestra las instrucciones que Sansón debió seguir desde muy pequeñito, ¿no? Y vemos que son muy explícitas y además muy diferentes a las normales, ¿no? Quizás tú no criarías a tu hijo dejándole la melena larga, pero como era un nazareo, eran unas instrucciones bien específicas de parte de Dios. Y es que Sansón era llamado por Dios a ser nazareo.
¿Y qué significa nazareo? Una persona consagrada y apartada para Dios. Era el representante de Dios. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en las guerras. Como os he comentado, los jueces eran también político-militares, es decir, también iban a la guerra y dirigían las guerras. Entonces, cuando se dirigían hacia la guerra, podían encontrarse con miedo, ¿no? Porque era un pueblo de Israel a lo mejor contra una multitud muy grande, ¿no? Pero ¿qué pasaba? A lo mejor ellos podían estar afligidos y veían a un nazareo con su melena larga y con su espada y decían, bueno, la presencia de Dios nos está acompañando porque viene un nazareo. Un nazareo representaba la presencia de Dios porque había tanta comunión, era tanta la consagración que había entre el nazareo y Dios que en el momento de la guerra era como un alivio de decir, bueno, Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros porque este nazareo ha consagrado su vida a Él. Entonces, realmente Sansón era una persona llamada, escogida y dotada para un gran propósito. Pero Sansón, además de ser un propósito, también fue un milagro, porque como hemos leído, fue engendrado de un vientre estéril. Su mamá no podía tener hijos, pero aún así el ángel se lo anunció y ahí fue otro milagro. Y desde muy temprana edad podemos ver cómo el Espíritu de Jehová se manifestó en la vida de Sansón. Y lo podemos ver en el versículo 25. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Zora era el lugar de donde provenía su padre, lo hemos leído en los primeros versículos, es decir, Jehová ya se estaba mostrando a Sansón desde el origen, desde los principios de su niñez, porque de ahí es de donde venía su papá. Pero no todo fue tan bonito en la vida de Sansón. Si habéis leído la historia, sabréis su final trágico y su vida. Pero ¿cuándo fue que comenzó a descender tan fuertemente Sansón? Pues lo podemos ver en el capítulo 14. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. En ese descendió no solamente habla de un descender físico, sino también espiritual, y son usadas en otras historias de la Biblia. Cuando dice descendió, no solamente es un descender físico, sino también espiritual. Y a partir de ahí podemos ver una historia dramática, una historia llena de pecado, una historia que cada vez vemos un carácter aún más débil en la vida de Sansón. Él era muy fuerte físicamente, pero débil de carácter. Y además un hombre acomodado a las bendiciones que Dios le había dado. Pero sobre todo me gustaría centrarme ahora mismo en la historia de Dalila, su querida Dalila, en el capítulo 16, del 4 al 21. Vamos a leer. Así que leed conmigo para que no os distraigáis. Capítulo 16, del 4 al 21. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres de verdes que aún estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos contra ti. Y rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza entonces.
Entonces Dalila dijo a Sansón: «He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado». Y él le dijo: «Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: «Sansón, Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti». Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió todas de sus brazos como hilos. Y Dalila dijo a Sansón: «¿Hasta cuándo me engañarás y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado». Él entonces le dijo: «Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca». Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: «Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti». Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo: «¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Y aconteció que, presionándole, ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me liberaré y seré como todos los hombres». Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: «Sansón, los filisteos contra ti». Y luego de que se despertó él del sueño, dijo: «Esta vez, como todas las otras, me escaparé una vez más». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Mira, Dalila, el significado del nombre Dalila significa consumidora. Y en esta historia podemos ver perfectamente reflejado su nombre. O sea, estaba cobrando sentido totalmente su nombre. ¿Por qué? Pues porque podemos ver cómo consiguió consumir de una manera tan fuerte, el hombre más fuerte de la Biblia, consumió su alma, consumió su alma y reduciendo a una mortal angustia, nos dice el versículo 16. Y uno se puede preguntar, pero vamos a ver, ¿por qué no paró la relación con Dalila? Quiero decir, si estaba sufriendo tanto con Dalila y le estaba angustiando tanto, ¿por qué no dijo: «Oye, no me haces bien, ya está, se acabó, tú por tu lado y yo por el mío»? Porque estaba sufriendo, estaba siendo realmente consumido, afligido por esta chica. Pero el problema es que los labios de Dalila eran demasiado dulces. Y de igual manera actúa el diablo con nosotros muchas veces. Nos cautiva, como hizo con ella, pone nuestros ojos sobre las cosas, nos enamora y cuando abrimos nuestro corazón nos mata. Quizás no estoy hablando de una forma física, sino espiritual, porque el diablo no ha venido nada más que para matar, hurtar y destruir. Y qué difícil es ver esta situación y no tener la capacidad de pararlo, ¿no? ¿Por qué no somos capaces en este proceso que empezamos a sufrir, que algo viene a afligir a nuestra vida, por qué no somos capaces de pararlo? ¿Por qué creéis que vosotros que no tenemos esa capacidad de parar una situación que nos esté afligiendo? Porque lo que viene a destruir a nuestra vida muchas veces está disfrazado. Y los labios de Dalila se convirtieron en algo demasiado dulce para Sansón. Estaba disfrazado de algo
dulcísimo, algo, él estaba como embelesado. Y hablando de comodidad, que hablábamos antes, ¿os acordáis que os comenté que la vida de él se había empezado a comodidad? Se había acostumbrado a las bendiciones que Dios le había dado. Y esto nos pasa muchas veces por la falta de compromiso que tenemos en nuestra vida. Sansón había nacido con una promesa y había sido dotado para poder llevar a cabo esa promesa para Dios. Pero no se cumplió porque, mira, sin compromiso, una promesa se frustra. Es totalmente frustrada. Y el comprometido puede transformar una promesa en una realidad. Por eso es súper importante nuestro compromiso, no con nuestras ideas o con nuestros sueños, sino con Dios. Y ir hacia obras mayores, cuando hablamos de ir hacia obras mayores, que es el lema de nuestra iglesia este año, requiere sacrificio y compromiso. Y las obras mayores, para ir hacia obras mayores, ¿por qué? Porque cuando alguien vence a su Dalila, esos son obras mayores. ¿Y cómo vence? Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de tomar una decisión para ir en dirección a lo que Dios le ha mandado, pero dice, mira, Señor, yo te entrego este miedo, venzo esta Dalila, la pongo a tus pies y hago lo que tú me has mandado. Hay gente que sufre por depresión, por enfermedades, y dice, pero mira, Señor, esta es una Dalila fuerte en mi vida, pero sabes que te digo que esto lo rindo a tus pies, la venzo en tu nombre y yo continúo, porque tú me has llamado a continuar hacia tu propósito en mi vida, hacia tu promesa en mi vida. Igual pasa con los traumas. Muchas veces Dalila nos susurra dulcemente en el oído, es que a ti te pasó esto, es que tú sufriste esto, es que tienes derecho a ser la víctima, o eres inútil, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer si mira, tienes esta enfermedad, te pasa esto? Hoy es tiempo de vencer a Dalila. Hoy es tiempo de callar la boca a Dalila. Y hablando de esta presencia, porque cuando vamos hacia obras mayores, es renovar nuestro diario compromiso en Dios, por amor a su presencia. Y hablando de esta presencia, hay algo que me impacta mucho y está en el versículo 20 del versículo 16, o sea, del capítulo 16. Dice, y le dijo Sansón a los filisteos, sobre ti y sobre... los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sé, a mí me impresiona mucho que la presencia de Dios se había apartado de Sansón y él ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cómo Sansón no se pudo dar cuenta de que la presencia de Jehová se había apartado ya sobre él? Os pregunto a vosotros. ¿Por qué creéis que a lo mejor la presencia de Jehová se había apartado de Sansón y él ni siquiera se había dado cuenta? Porque él se apartó de Jehová primero. Porque estaba embelesado con Dalila, sí. Porque se fue silenciosamente el Espíritu Santo y no se dio cuenta. Estaba acostumbrado a la presencia de Dios y a su misericordia. Pues sí, todo eso es verdad. Y es que si no nos comprometemos a cuidar lo que se nos ha sido dado, el precioso regalo que se nos ha sido dado, un día lo vamos a perder. Y mira lo que dice en Juan 1, del 29 al 34.
Juan 1, del 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque está primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizarlo en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Mira, a mí me encantan los animales. Eso ya lo sabe mucha gente. A mí me apasionan los animales. Y yo me encanta irme al campo a pasear, a orar y a hacer ejercicio. Entonces yo cuando voy al campo yo creo que me transformo en Blancanieves y que voy a llegar ahí, que todos los pájaros se van a posar sobre mis brazos, pero no es lo que pasa realmente, eso es mi deseo. Entonces, cada vez que llego allí, siempre intento caminar súper de puntillas cuando veo un pajarillo, veo un ciervo. Bueno, ciervo no he visto nunca nada más que en Inglaterra. Ojalá viese aquí. Una liebre. Y yo intento andar súper de puntillas porque no quiero que se vayan, me encanta que estén cerca. Pero en cuanto hago un mínimo movimiento, por muy sigilosa que sea o por muy de puntillas que vaya, siempre huyen. ¿Por qué? Porque son muy asustadizos y porque son muy sensibles. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una paloma, como son ellas de asustadizas, se posase sobre el hombro de una persona y se mantuviese ahí? Yo me imagino a ese hombre que se le posaba la paloma y yo por lo menos me quedaría ahí y yo creo que iría tan fina que iría bailando. Debían moverse como bailarines súper sigilosos para no espantar. ¿Por qué? Porque sabían que tenían la paloma ahí, ¿no? Y a mí me parece, la verdad, que un ejemplo bellísimo. Me parece súper bonito que el Espíritu Santo se representase como una paloma, ¿no? Porque a veces pensar en el Espíritu Santo, al pensar en él podemos pensar como un espíritu, ¿no? Pero el Espíritu Santo es una persona y esto se ve mucho reflejado en la Biblia. Es delicada y sensible, a la vez que poderosa, pero a la vez podemos dañar con nuestros actos, con nuestros movimientos, con lo que vemos al Espíritu Santo. Y el pensar que a veces el Espíritu venía sobre Sansón, pero yo creo que llegó un punto que sus actos, sus movimientos, sus maneras eran tan bruscas que el Espíritu Santo se fue y ni siquiera lo notó. Sansón quebrantó su compromiso con el Espíritu Santo y él se apartó de Sansón. Esa es una de las razones de por qué el Espíritu Santo se fue de Sansón. Tanto así que Sansón se acabó convirtiendo en un juguete, en un divertimento para los otros. Y eso es verdad, eso está en el versículo, en el capítulo 16, 25. De Jueces. Si queréis os lo puedo leer yo. 16, 25. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Mira, cuando no estamos comprometidos 100% con Dios, nos podemos convertir en un juguete roto en las manos del diablo. Pero ¿sabes qué te digo? Que el propósito del Señor no es que seamos juguetes rotos en las manos del diablo. El propósito del Señor es que calles hoy a tu Dalila, que seas capaz y seas lleno del Espíritu Santo para que puedas callar a tu Dalila, sea cual sea, y la venzas en su poder.
Por muchos años a lo mejor ha venido Dalila a tu vida con acusaciones, con mentiras, con palabras de daño, de dolor, de fracaso. Pero hoy es tiempo de que calles a Dalila de una vez por todas en la fuerza del Espíritu Santo. Y mira, Dalila hizo al leerlo, si te das cuenta, todo lo que le pidió a Sansón para que le mostrase su poder, de dónde venía el poder de sus fuerzas, era decírselo y pasaba después. Era tan obvio que uno puede decir cómo Sansón podía seguir cayendo en la trampa una y otra vez. Y es que a veces el diablo actúa de la misma manera con nosotros, con cosas obvias que ya te has repetido varias veces a tu vida y situaciones que ya has vivido muchas veces, pero aún así seguimos cayendo en esa trampa, porque al final es una trampa y no conseguimos callar la boca de Dalila. Pero déjame decirte que Sansón tuvo una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades, porque en Él siempre hay nuevas oportunidades, una y otra vez, y no importa cuántas veces hayas caído en la mentira de Dalila, no importa que pienses que Jesús ya no te va a querer porque son demasiadas las veces que has caído en las mentiras de Dalila, que en Dios siempre, siempre, siempre hay nuevas misericordias, siempre hay nuevas oportunidades. Pero, ¿sabes? Para eso, para coger esa oportunidad, hay que permanecer en Dios. Y Juan 15, del 4 al 5, nos dice eso. Yo lo busco, no os preocupéis, que si no... Juan 15, del 4 al 5 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros en los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué hizo la paloma cuando se posó sobre Jesús? Permaneció. También permaneció. ¿Sabes cómo podemos permanecer en Dios? Muriendo a nosotros mismos, haciendo sacrificio a nuestros sueños, a nuestro intelecto, libres de cumplir con nosotros mismos, con cumplir con nuestras metas o con cumplir con lo que nosotros pensamos. Cuando nos soltamos de eso es como que somos libres para estar comprometidos con Dios. ¿Y sabes qué le pasó al final a Sansón? Seguro que lo sabéis, que murió. Claro que murió. Pero fue por voluntad propia. Ciego, sin melena. Porque sabes que al final la fórmula de su superfuerza no era realmente la melena, era el Espíritu Santo, porque cada vez que tenía que sacar su fuerza era el Espíritu Santo el que venía sobre él. Y es necesario que él crezca que él crezca, pero que yo mengue. Exactamente, y lo voy a decir al revés. Porque cuando Dalila venga con sus mentiras a dañarte, a decirte, le puedas decir: mira, ¿sabes qué? Que ya no vivo yo, que es Cristo el que vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que quieres venir a decirme? Ya no soy yo el que lucha, es Cristo el que lucha por mí, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no es en mis fuerzas, es en las de Dios. Y mira, ya con esto ya voy a acabar. Y es que hoy es un tiempo de renovar nuestro compromiso con Dios, de volver a su presencia y de vencer a Dalila, sea cual sea tu Dalila, sea vicios, sea una mujer, sea un hombre, sea la pereza. Muchas veces también la pereza puede ser nuestra Dalila para no estar cerca de la presencia de Dios. Pero no con tu fuerza, sino con la del Espíritu Santo. Y si piensas que ya no quedan oportunidades para ti, que ya te has ido demasiado lejos,
Recuerda que Dios es un Dios de nuevas oportunidades siempre. ¿Por qué no cierras tus ojos?